Buenos días, espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el estudio en el libro de Hebreos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 8 del libro de Hebreos. Y tomando en consideración lo que estuvimos viendo la semana pasada en el capítulo 7, podemos ver que nos estaba hablando acerca de Melquisedec, este sacerdote, que es rey de justicia, rey de paz, y que nos estaba diciendo que era mucho mayor que Abraham. Y nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor todavía que el sacerdocio levítico, porque en los lomos de Abraham, porque Abraham le dio los diezmos, estaban todavía los levitas que diezmaron, ¿no? Y el mayor siempre recibe la honra del menor, y luego nos empezó a decir que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de levantarse otro sacerdote? Eso nos está hablando de una superioridad de un sacerdocio, ¿no? Y luego, además, que acuérdese que estábamos hablando que Cristo Jesús no viene de la tribu de los levitas, sino que la tribu de Judá, del cual no se habló absolutamente nada que ministraban en el templo de Dios. Entonces viene y nos da unos versículos, ¿no? Que podemos aprender mucho de ellos, muy importante, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haga cambio de ley, y él nos va a estar hablando acerca de este cambio de ley, y nos estuvo hablando acerca de lo manifiesto que se da en el 15, el manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levantase un sacerdote distinto, no constituido como los demás sacerdotes de la ley, ¿no? En cuanto al mandamiento, sino que un sacerdote totalmente diferente, ¿no? No como ese sacerdocio que se llevaba a cabo de acuerdo a la descendencia de Aarón y todo eso, sino que algo diferente, ¿no? Según el poder de una vida que indestructible, porque Él vive para siempre y así puede interceder por nosotros. Así que él nos estaba diciendo que quedaba abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Lo está diciendo el Espíritu Santo y lo está poniendo acá. Pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una y mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Toda esa división que había en el templo, el lugar santo y el lugar santísimo, se derrumbó, y hoy podemos ir nosotros. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, puede ir directamente a Él. Y así que nos está diciendo que por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Así que nosotros podemos ver que Jesucristo ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Él se ofreció nomás una vez. Ese sacrificio bastó una vez. Así que nosotros podemos ver acá en el 8, va a tomar otra vez y nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Hey, pongamos atención de lo que nos está diciendo. Jesucristo es mucho superior, un mejor sacerdote, y nos empieza a hablar, ¿no? Que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ok, nos va a empezar a hablar acerca de él, de este lugar, ¿no? De los cielos, porque los sacerdotes ministraban en un templo terrenal. Vea, ellos estaban muy orgullosos de sus templos, ¿no? Pero aquí nos viene a decir que no solo Jesucristo es mayor, mucho más grande que los sacerdotes terrenales, sino que nos está diciendo que Él ministra, no en un templo hecho con manos humanas, sino que un templo totalmente diferente. Y nos empieza a hablar aquí la palabra de Dios, ¿no? Cómo es que ese tabernáculo que se le dio a que lo hiciera Moisés, lo hizo con ¿qué? Imagen de el primero que está en los cielos. Véanlo como se dice. Sí, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el
tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que vea, este era una sombra, o sea, era imagen de algo mucho mejor que está en los cielos. Y Jesucristo se sentó porque su sacrificio es para siempre. Y lo más importante, en Efesios dice que si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Bien interesante que, vea, los sacerdotes no se sentaban porque ellos morían y estaban todo el tiempo haciendo sacrificios, pero el sacrificio de Cristo Jesús lo hizo una vez y para siempre. Ahora, nosotros podemos ver que Él tiene un mejor ministerio. Es el suyo, cuanto es mediador de un ¿qué? Mejor pacto. Vea, en el 8:6 yo quiero que veamos que cuántas veces está diciendo algo mejor. Vea, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, pues es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bien interesante, nos está hablando de un pacto mejor, mejor que el otro. Y vea, aquí nos va a hablar de una profecía, el pueblo, ¿no? De los hebreos o los judíos, de los israelitas, estaban esperando este cumplimiento de esta profecía ahí en Jeremías 31, del 31 al 34. Y vea, esta profecía se cumplió en la cruz del Calvario cuando nuestro Señor Jesucristo murió y derramó su sangre. Podemos ver acá en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo en Lucas 22:20 y también en 1 Corintios 11, 23, 26 nos está diciendo, levanta la copa del nuevo ¿qué? Pacto. Está tomando ese vino que representa esa sangre que Él iba a derramar. Y nos está hablando de un mejor ministerio. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Si hay algo mejor, quiere decir que había algo que no estaba muy bien, establecido por promesas todavía mucho mejores. Yo no tengo por qué irme a otras promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el Espíritu Santo lo puso así que aquí ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Vea, y empieza en el 8. Porque reprendiéndolos, dice el Señor, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo, bien interesante que está hablando de uno nuevo y un viejo. Hay que poner atención. No está hablando que es la continuación o el mejoramiento de uno. Está hablando de algo nuevo. Ya nos puso que cambiada la ley es necesario cambiar que el sacerdocio. O sea, es algo totalmente diferente. Vea, no conforme al pacto que hice con sus padres, ¿no? En el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Bien interesante que la parte por el cual, ¿no? Ese pacto tenía en defecto, no fue por la ley, no fue por eso, sino que aquí dice, por cuanto ellos no permanecieron, el problema de ese pacto eran las personas. La ley era buena y santa, pero cuando se aplicaba a mí, me mataba. Ahí en 2 Corintios capítulo 3 nos está hablando acerca de esta ley, ¿no? Vea, si usted busca ahí en sus Biblias, 2 Corintios capítulo 3, vea lo que nos dice acerca de este nuevo pacto. Y es bien interesante lo que nos está diciendo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, todo viene de Dios, el cual asimismo nos hizo que ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino que del Espíritu, porque la letra mata, para el Espíritu
vivifica. Vea, aquí nos está diciendo, está haciendo una diferencia entre un pacto de letra que mata, pero no había fallo en el pacto, sino que fallo en la gente, porque era la parte débil. Si ustedes se acuerdan, estuvimos comentando Romanos capítulo 8, versículo 3, si no me acuerdo, ¿no? Que era la parte débil de la ley. Si había algo débil en la ley, era los hombres, cuando se aplica a los hombres, porque no la pudimos cumplir. Y Dios lo que requiere de nosotros es perfección, por eso necesitamos un nuevo pacto. Pero bien interesante, ¿no? Pero aquí dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Bien interesante, si usted sigue leyendo esta parte, usted puede ver que él se puso un velo sobre su rostro porque para que el pueblo no viera que esa gloria que él reflejaba su rostro estaba desapareciendo, y esto nos llevaba a que ese pacto iba a llevar a un término. Así que nos dice eso en el 13. Estoy en 2 Corintios capítulo 3, 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser que abolido. Está hablando de la ley mata, usted puede imaginar. Pero, vea, nos está hablando, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo que se quitará. Muy importante, ahí es que nos está hablando que ese velo se les va a quitar cuando vengan por fe y reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pero vamos a seguir hablando acerca de el capítulo 8. Es muy rico este capítulo, es la verdad, y hay que estudiarlo y meditarlo bastantemente. Pero vean, nos quedamos aquí en el 8:9, donde dice que ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce, Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y vea qué pasaje más precioso ese. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Bien interesante todo lo que nos está diciendo. Vea, muchas de las personas cuando leen esto dicen, vea, pero mire, aquí solo está hablando que este nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero si usted se acuerda, acabamos de leer 2 Corintios capítulo 3, y esa es una iglesia gentil, y a esta iglesia gentil les está diciendo que nos hizo ministros competentes de un nuevo, ¿qué? Pacto. Así que usted puede ver que está abriendo este nuevo pacto, este pacto de gracia para todos, para los gentiles. Y usted puede leer también allí en el libro de Efesios, capítulo 2. Es bien interesante cómo le está hablando a una iglesia gentil y les está diciendo, por tanto, acordaos en otro tiempo vosotros los gentiles, y los llaman, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Los judíos les llamaban a ellos incircuncisos, ¿ok? O sea, pecadores, ¿verdad? Y en aquel tiempo estabas que sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Otra forma de ponerlo para estas personas que dicen que ese pacto solo es para Israel es esto, en el punto de vista de que para ellos es un nuevo y para nosotros, los que no somos judíos y somos gentiles, es el único pacto al cual yo he sido llamado, porque aquí en 2 Corintios nos dice que estábamos lejos y ajenos a esos pactos. Es bien interesante que nos está hablando de ese nuevo pacto en que estamos hoy. Y vea, bien interesante que y pondré mis leyes. Si usted va al pasaje original en Jeremías, donde está la promesa, dice, y pondré mi ley, dice, en singular, hablando de la ley, de toda la ley del Antiguo Testamento. Pero aquí el Espíritu Santo lo cambió y dice, pondré mis leyes totalmente diferente. Y usted puede ver allá en Primera de Juan, ¿no? Que nos está diciendo cuáles son las leyes. Las leyes de fe y la ley de amor. Que vamos a poner nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús y en amarnos los unos a los otros. Bien interesante como la palabra de Dios tiene todo ese contexto, ¿no? Y nos está hablando que en cuanto a mis pecados, dice, nunca más me acordaré de ellos. Bien interesante que nos está hablando acá de que ya no hay otro sacrificio por los pecados. El sacrificio de Cristo Jesús lo hizo una vez y para todos, y eso basta para cada uno de nosotros. Él murió en mi lugar. Y esto es bien interesante, le está llamando a esta gente. Ahora bien, el punto principal. Vea, yo quiero que usted se dé cuenta, que vea cómo el Espíritu Santo dice, es algo importante, es algo principal y se nos está hablando. La religión no le salva. Cristo le salva. Él es el fiador de un mejor pacto. Vea, es bien interesante que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. El primer pacto está viejo, ¿no? Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando este libro se escribió, todavía estaba el templo. Y está hablando que iban a venir tiempos donde ese templo ya no iba a estar. Se estaban sacrificando todavía. Ya había venido Cristo, había muerto en la cruz del Calvario, pero muchos de ellos seguían en esa religión en la cual no les iba a cambiar absolutamente nada porque necesitaban que un cambio interior, que las leyes iban a ser escritas en sus corazones, que el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Y así que ese templo, usted sabe la historia, en el año 70, usted puede ver que fue destruido ese templo y los sacrificios cesaron. Vea, bien interesante que nos estamos hablando de un nuevo pacto. Un pacto diferente, un pacto de vida, porque el Espíritu vivifica y la ley mata. Ejemplo, podemos ver la vida de Pablo. Usted puede leer ahí en Filipenses, en cuanto a la vida de Pablo, cómo es que dice en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. ¿No? Fariseo de fariseos, era un hombre instruido por la ley, pero todo eso lo estimó él como pérdida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que eso, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y luego él empieza a predicar un nuevo pacto, una nueva vida. Vea cómo lo pone Romanos capítulo 6, que lo estuvimos estudiando cuando estuvimos viendo ahí Romanos, si usted se acuerda, que hemos muerto con Cristo, ¿no? Que hemos muerto, hemos sido crucificados. Vea como dice 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien interesante que nos está diciendo que en Cristo Jesús hemos sido crucificados, muertos, sepultados, pero también que
resucitados. Vea, Pablo predicó totalmente un nuevo pacto. Predicó un pacto de vida. Y eso es lo que nos está diciendo aquí este capítulo de Hebreos, el capítulo 8, muy importante acá, que nosotros pongamos atención, ¿no? Bien interesante que muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué la ley fue añadida? Usted puede ver allí en Gálatas, capítulo 3 y 19, fue añadida por nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente, hasta que viniera Cristo Jesús. Muy interesante que nosotros podemos ver que yo he muerto a la ley y he resucitado con Cristo Jesús. Aquí estamos viendo un capítulo muy importante en cada uno de nosotros como hijos de Dios, que podamos ver, ¿no?, que venimos y nacemos a través de la fe. ¿En qué? En un nuevo pacto en el cual debemos estar siempre parados. El Señor les bendiga. Amado Padre, le doy gracias por el tiempo que me dio de comentar este capítulo. Obra, Padre, para que muchas personas, Señor, que están viviendo una religión, que se den cuenta que necesitan de nuestro Señor Jesucristo, que es el fiador de un nuevo pacto. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.